A la camarera la despidieron por robar en medio del salón de banquetes cubierto de oro. Le arrancaron la tarjeta de identificación, pisotearon su honor y la echaron como una bolsa de basura. Pero nadie esperaba que, solo 5 minutos después, el millonario que la acababa de humillar saliera corriendo bajo la lluvia, se arrodillara y le suplicara que regresara. Una cruel verdad sobre una deuda de gratitud de 15 años, destrozada por sus propias manos, dejó a todo el imperio en silencio. Lo que sucedió después no fue solo arrepentimiento, sino el colapso del ego y una verdad tan cruel que hizo que todos los presentes guardaran silencio por miedo. ¿Estás listo para escuchar esta historia? En este mundo de la alta sociedad, tu pobreza es una enfermedad terminal, dijo Alejandro Vargas, el dueño de la famosa cadena de restaurantes El Dorado, con una voz helada hasta los huesos. Estaba de brazos cruzados, sus ojos grises mirando a Ana Flores, la joven camarera, con el más profundo desprecio. No ensucies mi restaurante con tus pequeños robos, muchacha. La garganta de Ana se apretó, amargada. Se quedó clavada en el sitio, sus manos apretando la bandeja de plata contra su pecho, como si buscara un punto de apoyo, pero todo su cuerpo la traicionaba, temblando incontrolablemente. Yo no lo hice, señor, logró decir, su voz ahogada por el miedo. He trabajado aquí 3 años, conozco las reglas, nunca he tomado nada que no me pertenezca. 3 años o 30 años no importa, la interrumpió Alejandro bruscamente. Dio un paso más, acortando la distancia, usando su altura y su aura imponente para aplastar la voluntad de la joven. Señaló con su dedo largo y delgado la mesa de banquete desordenada. Lo importante es que el collar de diamantes de la señora Montalvo, una clienta habitual, una dama noble, desapareció justo después de que sirvieras el postre. «¿Y tus ojos?», intervino la señora Montalvo, su rostro enrojecido por la ira, la gruesa capa de maquillaje amenazando con agrietarse con cada movimiento de los músculos de su cara, estaban fijos en él. «Vi la avaricia en tus ojos desde el principio. Una sirvienta como tú no podría comprar ni el broche de ese collar en toda su vida». Ana negó con la cabeza, las lágrimas a punto de brotar. «No es así, señora. Solo estaba revisando si su copa de vino necesitaba ser rellenada. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es servir, no robar». Alejandro le arrebató la bandeja de plata de las manos a Ana, inesperadamente. La acción fue tan rápida y brutal que ella no tuvo tiempo de reaccionar. Clang, el sonido metálico y estridente, al chocar contra la mesa de al lado, hizo que toda la sala VIP se quedara en silencio. Los fragmentos de vidrio se hicieron añicos. El agua salpicó los zapatos viejos de Ana. «Regístrenla aquí mismo», ordenó Alejandro, con voz fría y sin una pizca de emoción. Se volvió hacia Esteban Ríos, el jefe de seguridad de El Dorado. «No quiero escuchar ninguna excusa de una persona de baja calaña». 15 minutos antes, Ana Flores estaba de pie en un rincón de la sala, ajustándose el cuello de su inmaculado uniforme blanco frente a un pequeño espejo en la zona del personal. Había trabajado en El Dorado el tiempo suficiente para conocer la regla de oro: ser invisible, ágil y nunca cometer un error. Hoy era un día importante. Si este turno iba bien, recibiría una generosa propina de la fiesta VIP, suficiente para pagar su matrícula del próximo mes para las clases nocturnas que estaba tomando. A través de la gran ventana de cristal que daba al Paseo de la Reforma, las luces de la Ciudad de México brillaban como gemas esparcidas sobre un terciopelo negro, pero para Ana, esa belleza era lejana. Ella pertenecía al mundo de los autobuses nocturnos abarrotados, de la habitación húmeda y las comidas rápidas con pan seco. La voz de don Mateo, el exdirector del orfanato, ahora jubilado, resonaba en su cabeza como un recordatorio. «Mantén tu dignidad, Ana. Eso es lo único que tienen los pobres y que los ricos no pueden comprar». Ana respiró hondo, alisando las arrugas de su delantal rojo. Salió a servir la mesa número 1, donde la familia Montalvo cenaba con Alejandro Vargas, el gran jefe a quien rara vez veía. Alejandro lucía impecable con su costoso traje hecho a medida, pero sus ojos eran fríos, sin emoción. Ana sintió una vaga inquietud al acercarse a su mesa, un mal presentimiento sobre la tormenta que se avecinaba, y luego ocurrió el incidente. El collar desapareció, el caos estalló.
y Ana se convirtió en el centro de todas las críticas, sola entre los lobos. Dos grandes guardias de seguridad, liderados por Esteban Ríos, se acercaron a Ana por orden de Alejandro. Agarraron sus delgados brazos, torciéndolos brutalmente hacia atrás, como si fuera una criminal peligrosa a punto de huir. «No me toquen». Ana se debatió débilmente. La vergüenza la invadió y su rostro se puso rojo. «Tengo derecho a ser respetada. Soy un ser humano». «Cállate», gritó Alejandro, su voz resonando por la lujosa sala, ahogando la suave música de fondo. «El silencio es lo único que puedes mantener en este momento. Mantén la postura de un culpable». En ese momento, Camila Sánchez, la amiga íntima y compañera de trabajo de Ana en El Dorado, apareció. Camila se abrió paso entre la multitud, pálida y llena de preocupación. Se acercó, fingiendo abrazar a Ana como para consolarla. «Cálmate, Ana», susurró Camila. Su voz dulce, pero su mano apretaba la muñeca de Ana dolorosamente. Los ojos de Camila no miraron a Ana, sino que se dirigieron rápidamente al equipo de seguridad. Un guiño significativo que solo Esteban Ríos vio. Ana miró a Camila, buscando la última tabla de salvación. «Camila, sabes que no lo hice. Estuviste allí conmigo. Testifica por mí». Camila desvió la mirada, evitando los ojos suplicantes de Ana. «Yo no sé nada. Te dije que no miraras las cosas de los clientes». Esa respuesta fue como una puñalada en el corazón de Ana, más dolorosa que la acusación de Alejandro. La soledad la invadió, más fría que el viento de la noche. Se dio cuenta de que había sido traicionada por la persona en la que más confiaba. Las historias románticas a menudo hablan de amistad, pero esta era una verdad demasiado cruel. «Llévensela», ordenó Alejandro con decisión, sin mirar a Ana ni una vez más, como si fuera solo una bolsa de basura que necesitaba ser desechada. «Llévenla al vestuario del personal. Registren todo, encuentren el collar o métanla en la cárcel. No me importa cómo llore». Ana fue arrastrada por el reluciente suelo de mármol. Los invitados de la alta sociedad la miraron con desprecio, murmurando: «Esos pobres. No se puede confiar en nadie». Los sollozos ahogados de Ana resonaron, pero nadie se conmovió. En el mundo brillante de El Dorado, la verdad no importaba tanto como el poder. Y Ana, la pequeña camarera con manos callosas, estaba a punto de perderlo todo. No solo su trabajo, sino también su honor y su libertad. Antes de continuar, dime desde dónde nos ves. Y si esta historia de injusticia te indigna, dale me gusta para apoyar a Ana. Mañana te espera una gran sorpresa. Ahora, volvamos a la historia. La puerta de la sala VIP se cerró de golpe detrás de Ana, separándola de la luz y empujándola a la oscuridad de la injusticia. Pero su pesadilla apenas comenzaba. La puerta del vestuario del personal se abrió bruscamente, golpeando con fuerza la pared de hormigón detrás de ella con un golpe seco. Esteban Ríos empujó a Ana hacia adentro. El empujón fue tan fuerte que ella se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre el frío suelo de baldosas. El olor a humedad de la ropa vieja y a lejía barata le llegó a la nariz, en total contraste con la sutil fragancia de velas y flores frescas de la sala VIP a solo unos pasos de distancia. «Quédate ahí», gritó Ríos, señalando la única silla de plástico en la esquina de la habitación. Alejandro entró justo después. Se paró en la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho, su figura alta haciendo que la ya estrecha habitación fuera insoportablemente sofocante. No dijo nada, solo usó sus ojos fríos como navajas para escanear cada centímetro de Ana, como si estuviera evaluando un artículo defectuoso. «Hazlo, Ríos», ordenó Alejandro brevemente. «No te pierdas nada. Revuelve los bolsillos de la camisa, los pantalones, los zapatos, los calcetines, todo». Ana se encogió en la silla, con las manos apretando sus hombros temblorosos. Se sentía como un pequeño animal acorralado, desnuda y sin salida. «Señor, por favor, señor», sollozó Ana, las lágrimas empañando su visión. «No tengo nada que esconder. Por favor, no me humille más». «¿Humillación?», Alejandro se burló, una sonrisa sin calor alguno. «Tú elegiste la humillación en el momento en que decidiste meter la mano en el bolso de un cliente. Ahora, cállate y soporta». Ríos se acercó al armario personal de Ana, el oxidado armario de metal número 14. Abrió la puerta de golpe.
Dentro no había mucho. Un bolso de cuero desgastado, una botella de agua medio vacía y la vieja chaqueta de forro polar que solía usar para protegerse del frío en los viajes nocturnos en autobús. Tomó el bolso, lo vació al suelo. Las pocas pertenencias personales de Ana cayeron: unas monedas sueltas, un bálsamo labial gastado, un manojo de llaves del albergue. Nada de valor. «No hay nada en el bolso, señor», informó Ríos, pateando ligeramente la pila de cosas a sus pies. Alejandro frunció el ceño. Su paciencia se agotaba. La chaqueta. Ríos alcanzó la vieja chaqueta de forro polar gris que colgaba en el armario. Palpó cada costura, cada bolsillo. De repente, su mano áspera se detuvo en el bolsillo interior izquierdo de la chaqueta. Una sonrisa triunfante apareció en sus labios. Ríos metió la mano y sacó un pequeño objeto. Lo levantó bajo la luz fluorescente parpadeante del vestuario. Una caja de terciopelo azul oscuro. El tiempo pareció detenerse. El espacio alrededor de Ana se rompió. Ella miró el objeto con los ojos muy abiertos, con la boca abierta pero incapaz de hablar. No era suyo. Nunca lo había visto. «Bingo», dijo Ríos, colocando la caja en la mano de Alejandro. Alejandro abrió la tapa de la caja. El brillo del collar de diamantes se reflejó en sus ojos grises, fríos y crueles. «Oh», Alejandro cerró la tapa de la caja con un chasquido. Caminó lentamente hacia Ana, cada paso como un martillo golpeando su pecho. «Así que nunca me equivoqué al juzgar a la gente. Los ladrones siempre dejan rastro. ¿No es así, muchacha?» «No, no puede ser». Ana negó con la cabeza frenéticamente. Se arrastró, tratando de agarrar el pantalón de Alejandro, pero él retrocedió con disgusto. «Eso no es mío. Alguien lo puso ahí. Lo juro, no sabía que estaba allí». «¿Quién?», preguntó Alejandro en tono burlón. «¿El hada de los dientes o Santa Claus?» «Camila», gritó Ana desesperada. Se volvió bruscamente hacia la puerta, donde Camila estaba acurrucada, pálida. «Camila, tú sabes, eres la única que estuvo cerca de mi armario. Sabes que no lo hice. Testifica por mí». Ana miró a Camila como si fuera la última tabla de salvación en medio de un océano tormentoso. Habían trabajado juntas durante 2 años, compartiendo cada trozo de pan, cada historia alegre y triste. Camila sabía lo mucho que Ana necesitaba este trabajo. Camila dio un paso adelante. Sus ojos se movían de un lado a otro, evitando mirar directamente a Ana. Sus manos temblaban mientras arrugaba el dobladillo de su uniforme. «Habla, Camila. Dile al jefe que soy inocente», suplicó Ana. Camila respiró hondo. Sus ojos cambiaron repentinamente. La preocupación desapareció, reemplazada por una frialdad aterradora, el instinto de supervivencia de alguien acorralado. Se inclinó, acercándose al oído de Ana, susurrándole algo apenas audible para ambas, rápido y cortante como un cuchillo. «Lo siento, Ana. Les debo demasiado. Sopórtalo por mí». Entonces Camila se enderezó, se volvió hacia Alejandro, con una expresión de extrema angustia en el rostro. Su voz resonó, clara y dramática. «Señor, yo lo siento mucho». Camila se llevó la mano a la boca, fingiendo sollozar. Vi a Ana. Últimamente estaba muy necesitada. El casero la iba a echar y la matrícula no estaba pagada. La vi mirando furtivamente esa cartera. Le aconsejé que no hiciera algo tan arriesgado, pero no me escuchó. El mundo de Ana se desmoronó. Se sentó en el suelo, con las manos sueltas. La mentira de Camila era tan perfecta como cruel. No solo la acusaba, sino que también pintaba un motivo innegable para el crimen. «Mentirosa». Ana susurró, su voz rota en su garganta. «¿Por qué me haces esto?». Alejandro no necesitaba escuchar más. Para él, la obra había terminado. El testigo, la prueba, el motivo, todo estaba claro. Cualquier pequeña piedad que alguna vez existió, ahora había sido reemplazada por completo por el desprecio. Miró a Ana como si fuera un parásito sucio aferrado a su lujoso imperio. «¿Lo escuchaste claro?», dijo Alejandro, su voz más profunda y peligrosa que nunca. «No solo le robaste a un cliente, también traicionaste la confianza de un amigo y profanaste este lugar». Tomó la vieja chaqueta de forro polar de Ana, la prueba de la pobreza que tanto odiaba, y se la arrojó con fuerza. La chaqueta cubrió la cabeza de Ana, ocultando su rostro empapado en lágrimas. «Fuera de aquí», gritó Alejandro, señalando la puerta.
Estás despedida, inmediatamente. Y considérate afortunada de que no te meta en la cárcel ahora mismo, porque no quiero que la policía haga más ruido aquí. Ana se quitó la chaqueta de la cabeza. Miró a Alejandro, luego a Camila. En los ojos del hombre poderoso había la ceguera del prejuicio. En los ojos de su mejor amiga había la cobardía de una traidora. Nadie estaba de su lado. «Levántate», gritó Ríos, agarrando el brazo de Ana y levantándola. Alejandro se dio la vuelta y salió por la puerta, ajustándose la manga del traje como para sacudirse el polvo. Pero se detuvo, sin volver la cabeza, y soltó una última y cruel orden. No la saquen por la puerta trasera, sáquenla por el vestíbulo principal, para que todos vean la cara de la ladrona. Esa es una lección para cualquiera que se atreva a tocar las pertenencias de los clientes de El Dorado. La puerta del vestuario se abrió de golpe. La luz deslumbrante del pasillo se derramó, brillante y cruel. Ana fue empujada hacia adelante, sus pasos vacilantes, hacia el escenario de la humillación pública que la esperaba. Las puertas dobles que separaban la zona de la cocina y el vestíbulo principal se abrieron de golpe. Las brillantes lámparas de araña de cristal del techo alto se derramaron, deslumbrantes e implacables, exponiendo a Ana a cientos de ojos. Esteban Ríos no tuvo piedad. Agarró con fuerza el brazo de Ana, arrastrándola por el pasillo principal alfombrado de terciopelo rojo. Ana mantuvo la cabeza baja. Su cabello rubio y despeinado caía sobre sus ojos hinchados, pero no podía ocultar el temblor de sus delgados hombros. La melodiosa música de piano en la esquina de la sala de repente se sintió fuera de lugar. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana disminuyó hasta detenerse por completo. El silencio se extendió rápidamente como una ola, comenzando en las mesas más cercanas al pasillo y extendiéndose por todo el salón del restaurante El Dorado. Alejandro caminaba justo detrás, con las manos en los bolsillos, la cabeza alta. No miró a los clientes desconcertados. Sus ojos estaban fijos en la espalda de Ana. Quería que este momento fuera un mensaje. En El Dorado, la perfección era absoluta, y quienes la destruyeran serían eliminados sin piedad. «Mira», susurró una mujer en la mesa número 4, lo suficientemente alto como para que Ana la escuchara. «¿No es esa la chica que nos acaba de servir? Dicen que robó», respondió el hombre que la acompañaba, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Parece tan inocente, pero es muy astuta. Realmente no se puede confiar en el personal». Ana apretó los labios hasta sangrar. Cada paso era una tortura. Se sentía como si la estuvieran desnudando, apedreando en una plaza medieval. Esas miradas indiscretas no veían su dolor, solo veían una obra interesante para discutir durante su aburrida cena. Sergio Blanco, el gerente de turno de El Dorado, estaba acurrucado junto a la barra de bebidas, con los brazos cruzados, observando a Ana pasar con una expresión fría. No tenía intención de intervenir. En este mundo, la propia seguridad era más importante que la verdad. Al pasar por la mesa VIP de la familia Montalvo, Ana escuchó la risa despectiva de la dueña del collar. «Se lo merece», dijo la señora Montalvo, levantando su copa de vino como si brindara. «Llévensela de aquí para que el aire se purifique». Ana quería gritar, quería volverse y decirles a la cara que era inocente, que estaban ciegos, pero su garganta estaba seca. El peso del poder y el aislamiento habían aplastado su voz. Solo pudo arrastrarse, sus piernas pesadas como el plomo. Finalmente, la enorme puerta giratoria de cristal de la entrada apareció ante sus ojos. El viento frío del exterior se colaba por la rendija de la puerta, trayendo el aliento de la libertad, pero también el aliento del rechazo. Ríos empujó a Ana una última vez, haciéndola tropezar por el umbral, casi cayendo por los escalones de mármol blanco. «Vete», dijo Ríos, haciendo un gesto con la barbilla. Alejandro se adelantó, le hizo una señal a Ríos para que se detuviera. No había terminado. Esta humillación necesitaba un final perfecto. Se paró un escalón más arriba que Ana, mirándola mientras se encogía con su delgada camisa de uniforme bajo el viento de la noche de octubre. «Espera», dijo Alejandro. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando una gruesa cartera de piel de cocodrilo. Ana levantó la vista, sus ojos rojos y confusos. Alejandro sacó un fajo de billetes de alta denominación. No se lo dio a Ana. Extendió su mano frente a ella y la soltó. Los billetes revolotearon en el viento,
cayendo sobre el frío suelo de mármol, esparciéndose alrededor de los zapatos desgastados de Ana. Algunas monedas cayeron, produciendo un sonido metálico seco que resonó en el silencio de la sala de espera. «Tómalo», dijo Alejandro, su voz dura, sin emoción. «Tu último sueldo. Y dinero extra para el autobús para que te vayas de mi vista más rápido. Nunca más te quiero ver merodeando por esta zona. No ensucies más el aire aquí». La multitud en el restaurante murmuró suavemente. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar. La escena del millonario tirando dinero a la chica ladrona era sin duda un contenido fascinante para las redes sociales. Ana se quedó inmóvil. Miró los billetes esparcidos por el suelo. Un billete de 500 pesos fue volteado por el viento, quedando atrapado en la punta de su zapato. Era el dinero que tanto necesitaba. Era el alquiler del próximo mes. Era el dinero para medicinas. Era su supervivencia. Pero en ese momento parecía basura. Las lágrimas de Ana se detuvieron de repente. El nudo en su garganta desapareció, dando paso a una extraña calma. Sintió un fuego frío encenderse en su pecho, quemando el miedo y la debilidad. Lentamente, levantó la cabeza. Alejandro esperaba que ella se inclinara a recoger el dinero. Esperaba súplicas, o al menos la humillación de una deudora. Pero Ana no se inclinó. Se puso de pie, aunque su cuerpo delgado parecía tan pequeño ante la alta figura de él. Lo miró directamente a los ojos. Esos ojos no contenían el odio furioso que Alejandro había anticipado, tampoco el miedo de una criminal atrapada. En esos ojos marrones y profundos había una inmensa tristeza, una decepción abrumadora y, sobre todo, lástima. Lo miró como si él fuera el digno de lástima, el más pobre de todos allí. Alejandro frunció el ceño. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, atravesando su costoso traje, empapando sus huesos. Inconscientemente dio un paso atrás. La mano que sostenía la cartera se apretó. ¿Por qué lo miraba así? ¿Por qué sentía que acababa de hacer algo terriblemente equivocado? El silencio entre los dos se prolongó, tenso como una cuerda a punto de romperse, mientras los billetes en el suelo seguían revoloteando en el viento de la noche. Ana no se inclinó. Su pie se movió ligeramente hacia un lado, evitando pisar el billete de 500 pesos que se había enganchado en la punta de su zapato. Respiró hondo, sintiendo el sabor salado de las lágrimas secas en sus labios y el frío agudo del viento nocturno. «Quédese con su dinero, señor Vargas», dijo Ana. Su voz era baja, ronca por el llanto, pero clara palabra por palabra, resonando en el silencio del vestíbulo exterior. «Soy pobre, pero soy limpia. No necesito la caridad de un ciego». Alejandro arqueó una ceja, la sorpresa fugaz en su rostro frío. Ningún empleado se había atrevido a hablarle en ese tono. Ana se llevó la mano al pecho. Sus dedos temblorosos pero decididos buscaron el alfiler de su tarjeta de identificación. Clic. La tarjeta de plástico con el nombre de Ana Flores cayó de su mano, deslizándose por el mármol, deteniéndose justo al lado de los zapatos de cuero pulidos de Alejandro. Luego se llevó la mano a la nuca, desatando el nudo de su delantal rojo brillante, el símbolo de servicio, de sumisión que había llevado durante 3 años. Cuando el brazo derecho de Ana se levantó para desatar la goma del pelo que se había enredado en el delantal, la manga holgada de su camisa se deslizó más allá de su codo. Bajo las potentes luces halógenas que brillaban desde el toldo del restaurante, la piel blanca de su muñeca y antebrazo quedó al descubierto, y resaltando sobre esa piel había una cicatriz irregular de unos 10 centímetros de largo, con forma de media luna, de color rosa pálido, que recorría el hueso de su antebrazo. No parecía una herida de accidente laboral, parecía la marca de una batalla, de un impacto brutal de mucho tiempo atrás. Alejandro estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando su mirada pasó inadvertidamente por ese brazo. Sus pasos se detuvieron, sus pupilas se contrajeron bruscamente, como si hubieran sido pinchadas por una aguja. Su respiración se atascó en su pecho. El mundo a su alrededor, el silbido del viento, los murmullos de la multitud, el claxon de un coche lejano, se apagó de repente. Solo quedaba esa cicatriz. La cicatriz en forma de media luna. Un dolor agudo y punzante, violento, desgarró la mente de Alejandro, arrastrándolo a un pasado que había intentado enterrar durante 15 años. El orfanato Santa Lucía.
Invierno de 1995. El olor a desinfectante barato. El sonido de la lluvia cayendo sobre un techo de chapa oxidada. Un rincón húmedo y embarrado del patio de juegos. Alex, el niño flaco de 13 años, que era el Alejandro de su juventud, estaba acurrucado en la esquina de la pared. 3 niños mayores, fuertes como toros, lo rodeaban con trozos de madera rota en sus manos. «¿Dónde escondiste el pan, ratón?», gritó el líder, blandiendo la madera. Alex cerró los ojos, esperando el golpe. Estaba demasiado débil para defenderse. Estaba acostumbrado a ser golpeado, pero el golpe nunca llegó. ¡Boom! El sonido de la madera contra la carne y los huesos fue estridente. Un grito resonó, pero no fue el de Alex. Abrió los ojos. Delante de él había una pequeña figura, cabello rubio recogido, desordenado, el viejo jersey roto en un gran trozo del brazo derecho. Era Ana, la niña de 10 años, la más pequeña del grupo pero siempre la más obstinada. Estaba agarrando su brazo derecho con fuerza. La sangre fresca brotaba entre sus dedos, goteando sobre el charco de barro a sus pies. El trozo de madera con clavos oxidados del matón le había desgarrado la piel. «No, no lo toques», gritó Ana. Su voz temblaba de dolor pero era decidida. Se volvió para mirar a Alex, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas, pero aún así forzando una sonrisa tranquilizadora. «Está bien, Alex. Estoy aquí. Te protegeré». Los recuerdos acudieron a él, vívidos y crueles, hasta el punto de que Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se tambaleó, tuvo que apoyarse en la columna de mármol para mantenerse en pie. Ese brazo, esa cicatriz, la había visto cientos de veces en las pesadillas de su adolescencia. Había jurado encontrar a esa chica para pagarle su deuda. ¿Y qué acababa de hacer? La había llamado ladrona, le había tirado dinero a la cara, la había humillado delante de una multitud, la había echado a la calle como a un perro callejero. «No», Alejandro susurró, su voz rota, incapaz de pronunciar una palabra. Cada fibra de su pecho parecía desgarrarse, la culpa lo ahogaba por completo. Ana había terminado de doblar el delantal, lo colocó cuidadosamente sobre el mostrador de recepción exterior junto a su tarjeta de identificación. No tenía ni idea de la tormenta que arrasaba el corazón del hombre que tenía delante. Solo notó su extraña quietud. Se dio la vuelta, enfrentándose a Alejandro por última vez. El viento de la noche agitó su cabello rubio, revelando un rostro delicado pero demacrado. «Usted tiene dinero, señor Vargas», dijo Ana, su voz tan ligera como una brisa, pero cada palabra como un clavo golpeando su corazón. «Pero no tiene ojos para ver a las personas». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Su pequeña y delgada figura se fundió rápidamente con la oscuridad de la gran plaza, solitaria y fuerte. «¿Lo ves?». En el momento en que Alejandro vio la cicatriz, el muro de hielo que rodeaba su corazón se hizo añicos. Se había dado cuenta de la horrible verdad, pero ¿tendría el valor de correr tras ella en ese mismo instante, o la soberbia de un millonario lo retendría? Intenta adivinar qué pasará a continuación en los comentarios. Alejandro se quedó clavado en el suelo. Sus ojos seguían fijos en el vacío donde Ana acababa de desaparecer. Quería llamarla por su nombre, quería gritar «Hermana Ana», el nombre cariñoso que no había pronunciado en 15 años, pero su garganta estaba como estrangulada, solo le quedaba un sollozo seco. El dolor del pasado y el arrepentimiento del presente se mezclaron, formando un tsunami que ahogó su razón. Se sintió como si se estuviera hundiendo en un abismo sin fondo de culpa. «¡Ah!». Alejandro de repente lanzó un grito de dolor, desgarrando el silencio de la noche. Se desplomó, sus rodillas chocaron con fuerza contra el frío suelo de piedra. Sus manos se aferraron a su cabeza, sus dedos se enredaron en su cabello perfectamente peinado, ahora desordenado. Cada cabello parecía tirar de él, arrastrándolo a la locura del arrepentimiento. Carlos Morales, el director de operaciones de El Dorado, la mano derecha de Alejandro, acababa de llegar corriendo, asustado, para ayudarlo. «Jefe, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre?». Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos grises estaban inyectados en sangre. Miró a Carlos, luego a la oscuridad donde Ana había desaparecido. Su voz ronca, como el sonido de un animal herido. Cada palabra le rasgaba el pecho. «Yo acabo de matar a mi benefactor con mi propia indiferencia y ceguera.
Le he causado un daño imperdonable. Carlos Morales miró atónito a Alejandro. Nunca había visto a su tranquilo y frío jefe en un estado tan lamentable. Arrodillado en el suelo, jadeando, sus ojos salvajes como los de un loco, el remordimiento grabado en cada rasgo de su rostro. ¿Benefactor? ¿De qué diablos está hablando, jefe?, preguntó Carlos, tratando de ayudar a Alejandro a levantarse. Alejandro le apartó la mano a Carlos. Se tambaleó al levantarse, pero sus piernas temblorosas lo obligaron a apoyarse en la pared de cristal. La imagen de Ana con la cicatriz en su brazo seguía parpadeando ante sus ojos, superponiéndose al recuerdo de la valiente niña de 10 años. Se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. No puede ser. Podría ser solo una coincidencia. Quizás estaba alucinando por el exceso de trabajo. El mundo es grande. Hay miles de personas con cicatrices similares. Pero en lo más profundo de su corazón, una voz gritaba que era verdad. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Una pizca de esperanza para tranquilizarse o para que el dolor se confirmara. «Sala de seguridad», gritó Alejandro, y luego salió disparado como un torbellino, dejando a Carlos aturdido atrás. Corrió de regreso al restaurante, derribando a un camarero que llevaba una bandeja de vino, sin prestar atención al asombro de los demás clientes. La puerta del vestuario del personal seguía abierta. Dentro había un desorden. Las pertenencias de Ana, tiradas por Esteban Ríos por el suelo, ropa vieja, botellas de agua vacías, unos pocos artículos de maquillaje baratos, le recordaban la difícil vida que había tenido que enfrentar. Alejandro se abalanzó, arrodillándose en el sucio suelo de baldosas. Rebuscó entre la pila de ropa, sus manos temblorosas buscando algo, cualquier cosa que pudiera confirmar o negar el miedo que le oprimía el corazón. Cada segundo que pasaba era una puñalada que le desgarraba el alma. Su mano tocó algo duro y áspero, una cartera de piel sintética de color marrón oscuro, la capa exterior desprendida en parches, revelando la tela interior. Estaba tirada debajo de la silla donde Ana había estado llorando momentos antes. Alejandro tomó la cartera. Estaba sorprendentemente ligera. Una extraña sensación de familiaridad recorrió su espalda, como un rayo golpeando su memoria. Abrió la cartera con manos temblorosas. Estaba vacía. No había dinero. No había tarjetas de crédito. Solo unos pocos recibos de supermercado arrugados y una tarjeta de biblioteca caducada, y un pequeño compartimento transparente en el centro de la cartera. Dentro había una pequeña fotografía en blanco y negro, amarillenta y desgastada por las 4 esquinas, cuidadosamente laminada con un método casero rudimentario, probablemente usando una plancha y una bolsa de plástico. Alejandro sacó la fotografía, acercándola a sus ojos bajo la luz de neón parpadeante. En la foto había 2 niños, una niña delgada con ojos grandes y redondos y una sonrisa radiante, abrazando fuertemente por los hombros a un niño más pequeño y tímido, que miraba a la cámara con una expresión de miedo. Ambos vestían ropa holgada y vieja, pero la forma en que la niña protegía al niño desprendía un amor ilimitado. Esa era Ana, y ese era él. Alex. Alejandro volteó la foto. Las líneas escritas con bolígrafo de tinta azul, descoloridas por el tiempo, la letra garabateada e ingenua de un niño aparecieron. Alex y Ana, familia para siempre. Santa Lucía, 1995. La cartera se le cayó a Alejandro de las manos. Se desplomó en el suelo, su espalda apoyada en el frío armario de metal. Una náusea le subió por la garganta. Un grito silencioso lo desgarró por dentro. La verdad ya no era una duda. Era una roca de 1000 kilos que le oprimía el pecho, aplastándole cada pedazo de su corazón. Los recuerdos acudieron a él, nítidos como una película a cámara lenta, vívidos como si hubieran ocurrido ayer. El día que se fue del orfanato, la limusina negra y brillante, aparcada delante de la puerta de hierro oxidada. La mujer rica le tomó la mano, arrastrándolo hacia una nueva vida de lujo. Alex, de 13 años, sollozaba, volviéndose a mirar. Ana, de 10 años, se quedó sola en el patio, sus ojos rojos pero esforzándose por sonreír. «No me olvides, Alex», gritó Ana, su voz ahogada por el motor del coche. Levantó esta foto agitándola. «Volveré a buscarte. Lo prometo. Nunca te olvidaré», gritó Alex, golpeando la ventanilla del coche. Pero el coche siguió rodando, llevándolo cada vez más lejos.
hasta que la pequeña figura de Ana fue solo un punto borroso, y luego desapareció detrás del polvo del camino. 15 años pasaron. Se había olvidado. Se había visto envuelto en el torbellino del dinero, el poder, las fiestas lujosas, los contratos multimillonarios. Había olvidado su promesa a la niña con la cicatriz en el brazo. Había olvidado quién era él. Y hoy la volvió a ver. ¿Qué había hecho? La había llamado ladrona. Le había tirado dinero a la cara como a un mendigo. La había humillado delante de una multitud. La había echado a la calle en una noche fría. Dios mío, Dios mío. Un gemido doloroso y desgarrador escapó del pecho de Alejandro. Se aferró a su cabeza, sus dedos agarrando su cabello, queriendo desgarrar la fachada perfecta de un caballero exitoso. Se sentía asqueado de sí mismo, asqueado hasta el fondo de su existencia. No era Alejandro Vargas, el talentoso empresario. Era un traidor, un monstruo ingrato. Carlos Morales entró corriendo en la habitación, jadeando. «Jefe, ¿qué pasa? ¿Por qué usted?» Se detuvo en seco al ver a Alejandro sentado en el suelo, con lágrimas corriendo por su hermoso rostro, sujetando una foto vieja y desgastada. «Carlos». Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, su voz rota y temblorosa incontrolablemente. «¿Qué he hecho?» «La eché a mi hermana. La he destruido, Carlos». Carlos miró confundido la foto en las manos de su jefe, luego la pila de cosas esparcidas. Era inteligente y comenzó a entender la conexión. Pero antes de que pudiera preguntar, Alejandro se levantó de un salto. El dolor en el rostro de Alejandro desapareció, reemplazado por una ira aterradora. Pero no una ira simple, era una furia que ardía desde lo más profundo de su ser. Una ira de autoculpabilidad mezclada con la voluntad de corregir lo que había hecho. Una ira que ya no estaba dirigida a Ana, ni a él mismo, sino a la persona que lo había convertido en este monstruo, la persona que había sembrado la mentira. «¿Dónde está Camila?», rugió Alejandro, su voz siseando entre sus dientes, cada palabra queriendo aplastar el aire. «¿Dónde está esa perra?». Carlos se sobresaltó y retrocedió. Ella está empacando sus cosas para irse a casa. Parece que pidió irse temprano». «Deténganla», gritó Alejandro, golpeando la puerta de metal con tanta fuerza que la abolló. El sonido metálico resonó estridentemente, como un eco de desesperación. «No la dejen salir. Bloqueen todo el restaurante». Inmediatamente se inclinó, recogió la foto y la cartera, las limpió con cuidado y las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su corazón acelerado, un corazón que ahora era solo un nudo de dolor. Luego salió corriendo del vestuario, dando zancadas largas hacia la zona del personal. Cada uno de sus pasos ahora llevaba el peso del castigo, de la voluntad de expiación. Haría pagar a la traidora por cada lágrima que Ana había derramado, por cada dolor que ella había tenido que soportar. Alejandro abrió de golpe la puerta de la sala de control central, donde se encontraba el sistema de servidores y las pantallas de vigilancia de todo el edificio El Dorado. Carlos Morales, el director de operaciones, lo siguió de cerca, justo a tiempo para esquivar la puerta que se abría. «Cierra la puerta», ordenó Alejandro, sin volverse. Esteban Ríos, que estaba sentado con los pies en la mesa mirando su teléfono, se levantó de un salto. «Jefe, ¿qué? Cállate y trabaja», gritó Alejandro, empujando a Ríos a un lado. Se abalanzó sobre el panel de control, sus ojos inyectados en sangre fijos en la fila de pantallas que mostraban cada rincón del restaurante. «Quiero ver todas las grabaciones desde las 6 de la tarde hasta ahora. Cada fotograma, cada ángulo de la cámara, inmediatamente». Ríos tecleó torpemente en el teclado. Carlos estaba apoyado en la puerta, jadeando pero con los ojos llenos de preocupación. Nunca había visto a Alejandro tan fuera de control, tan dolorido y furioso. «Jefe, ¿qué estamos buscando?», preguntó Carlos con cautela. «La verdad», respondió Alejandro bruscamente, su voz como si la hubiera forzado a salir de su pecho. Miró el reloj en su muñeca. 19:45. Ana se había ido hacía 15 minutos. En la oscuridad de la Ciudad de México, 15 minutos eran más que suficientes para que una chica sola desapareciera para siempre, o para que le ocurrieran cosas peores. Le quedaba muy poco tiempo, y cada segundo que pasaba era una tortura. En la pantalla grande, la película rebobinada comenzó a correr. Alejandro entrecerró los ojos
concentrándose intensamente, queriendo desgarrar cada fotograma para encontrar la respuesta. Zona B, 18:50. Ana estaba sirviendo el postre. Su actitud era diligente y profesional. No hubo ningún gesto furtivo. Puso el plato de pastel, sirvió más vino y luego se retiró. 18:52. La señora Montalvo se volvió para hablar con la persona de al lado. Su cartera de Hermes estaba descuidada sobre la mesa. Y ahí estaba. Alejandro contuvo la respiración, su pecho tenso. «Detengan. Amplíen el ángulo de las 4 en punto». Ríos obedeció. La imagen estaba pixelada pero lo suficientemente clara. Camila Sánchez. Ella no estaba sirviendo esa mesa. Estaba pasando para limpiar la mesa de al lado, pero en lugar de llevar la bandeja de platos directamente a la cocina, se detuvo un momento muy breve justo detrás de la silla de la señora Montalvo. La mano izquierda de Camila, que sostenía una servilleta sucia, rozó ligeramente la cartera de Hermes. El movimiento fue extremadamente rápido, tan hábil como el de un mago. La servilleta cubrió su mano, pero cuando retiró la mano, hubo un destello de luz muy tenue, un reflejo de diamantes bajo la lámpara de araña. «Dios mío», exclamó Carlos, su voz ahogada por la sorpresa. Alejandro apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió una náusea. «Continúen. Zona de los armarios del personal». La pantalla cambió de escena. 19:05. En ese momento, Ana estaba siendo interrogada por Alejandro en la sala VIP. El pasillo de la zona del personal estaba vacío. Apareció Camila. Miró a izquierda y derecha, con una expresión furtiva. Se dirigió rápidamente al armario número 14, el de Ana. Sacó un objeto pequeño de su bolsillo del delantal, la caja de terciopelo azul, y la metió rápidamente en el bolsillo de la chaqueta de Ana, que colgaba en el armario sin cerrar. Después cerró la puerta del armario, se arregló el pelo y regresó corriendo hacia la sala VIP con una expresión de pánico fingido para consolar a su amiga. Pruebas contundentes, innegables. Alejandro sintió que su pecho iba a explotar por la ira, el dolor de la traición. Había permitido que una serpiente venenosa lo engañara bajo sus narices. Había permitido que lo convirtiera en el cuchillo que mató a su propio benefactor. El remordimiento era como miles de agujas clavadas en su alma. «Revisa su expediente personal», gruñó Alejandro, su voz ronca. Carlos se desplazó rápidamente por su tableta personal. Como director de operaciones, tenía acceso a los expedientes detallados del personal. «Jefe, esto no está bien». Carlos frunció el ceño. «Camila Sánchez tiene varias deudas poco claras con instituciones de crédito externas. Y hay un mensaje de amenaza enviado a su número de emergencia esta misma tarde. Paga o pierde un dedo». Todas las piezas encajaron perfectamente. Deudas, desesperación, oportunidad y un chivo expiatorio perfecto. La amiga ingenua y pobre. Alejandro golpeó el teclado, haciendo que la pantalla vibrara violentamente. La furia estalló, pero solo aumentó su remordimiento. ¿Sientes la ira ardiendo dentro de Alejandro? La verdad ha sido revelada, cruda y cruel. La culpable no es Ana, sino la persona en la que más confiaba. Ahora, ¿qué hará Alejandro con Camila? ¿Y logrará encontrar a Ana antes de que sea demasiado tarde? Deja tus predicciones. Alejandro se puso de pie, ajustándose el cuello de su chaqueta. El pánico inicial había desaparecido, dando paso a una calma aterradora, la calma antes de una gran tormenta, la calma de alguien que ha tocado fondo en el dolor y está listo para luchar. «¿Dónde está Camila?», preguntó, con voz profunda y fría, más fría que el hielo. «Está en la sala de contabilidad, recibiendo su adelanto de sueldo para dejar el trabajo», informó Ríos, mirando la pantalla de la cámara en la zona administrativa. Alejandro miró el reloj. «Arsedien, llama a la policía», ordenó Alejandro a Carlos. «Diles que tengo un caso de robo de bienes de gran valor y calumnia, con pruebas de video completas. Quiero que ella asuma la máxima responsabilidad legal». Luego se volvió hacia Ríos. «Sígueme. No dejes que esa rata de alcantarilla escape». Alejandro salió de la sala de control, dando zancadas largas hacia la zona administrativa. En su cabeza solo había un pensamiento: castigar a la traidora, y después encontrar a Ana, cueste lo que cueste. Pero en su corazón surgió un miedo vago,
un remordimiento terrible. ¿Lo esperaría Ana o la había empujado demasiado lejos, a un lugar donde sus disculpas ya no podían alcanzarla? Se sentía como si estuviera corriendo contra el destino. La puerta de la oficina de contabilidad se abrió de golpe. Camila Sánchez estaba de pie junto al mostrador, con el sobre de su salario adelantado en la mano. Una sonrisa de alivio asomaba en sus labios. Creía que había escapado. Este dinero sería suficiente para pagar los intereses a los usureros, suficiente para comprar más tiempo. Ana había desaparecido y su secreto sería enterrado con su partida. Pero la sonrisa de Camila se borró de inmediato al ver a Alejandro. Él se interpuso en la puerta, su sombra alargada sobre el suelo, cubriéndola. Sus ojos grises ya no mostraban la fría autoridad habitual, sino que ardían con una ira que quería quemarlo todo, incluso su alma. «Señor Vargas», balbuceó Camila, retrocediendo un paso, escondiendo rápidamente el sobre de dinero detrás de su espalda. «¿Qué pasa?» «Yo estoy renunciando». Alejandro no dijo una palabra. Se acercó, le arrebató el sobre de dinero a Camila y lo tiró al suelo. Los billetes se esparcieron, pero esta vez la humillada no era Ana, sino la propia culpable. «¿Crees que puedes tomar mi dinero y huir después de lo que has hecho?», rugió Alejandro, cada palabra siseando entre sus dientes, su voz resonando como un trueno. «¿Crees que puedes escapar de las consecuencias de destruir a una persona?». «Yo no entiendo lo que dice», intentó negar Camila, pero su voz temblorosa la traicionó, el miedo evidente en cada palabra. Alejandro levantó la tableta frente a Camila. El video de la cámara de seguridad estaba en reproducción. La escena de ella metiendo furtivamente la caja de terciopelo en el bolsillo de la chaqueta de Ana apareció clara como el agua, innegable. El rostro de Camila pasó de pálido a lívido. Sus piernas cedieron. Sabía que todo había terminado. «Explícate», dijo Alejandro, su voz más grave, más peligrosa que nunca. Cada palabra como si se grabara en la mente de Camila. Cada segundo, cada una de tus sucias mentiras. ¿Por qué le hiciste eso a tu amiga? ¿Por qué empujaste a una persona inocente al peligro? Camila se desplomó en el suelo, rompiendo a llorar amargamente, un sollozo desgarrador. «No quería, lo juro. Me amenazaron con matarme. Debo dinero. No tenía otra opción. Ana, ella es tan amable. Estará bien. Ya está acostumbrada a sufrir». «¡Cállate!», Alejandro rugió. Su grito resonó por todo el pasillo, haciendo que los contables se encogieran. Todas las miradas se posaron en Camila con desprecio. Que esté acostumbrada a sufrir no te da derecho a pisotearla. ¿Sabes quién es ella? ¿Sabes a quién acabas de hacer daño? Acabas de destruir un alma, una buena persona. La agarró por el cuello de la camisa, sacudiéndola. La ira le cegó los ojos. Quería aplastar a esta despreciable persona allí mismo. Pero la imagen de Ana con sus ojos tristes, con su dolor acumulado, volvió a aparecer, impidiéndole convertirse en un violento como los que la habían herido. «La policía la está esperando en la puerta trasera». Alejandro la soltó, empujando a Camila hacia Esteban Ríos. «Pagará por cada lágrima de Ana. Me aseguraré de que se pudra en la cárcel por robo y calumnia. Haré que se arrepienta de lo que ha hecho hasta el final de su existencia». Ríos esposó a Camila. El clic metálico sonó frío. Ella gritó, suplicando perdón, pero nadie en la habitación sintió la menor piedad. Solo veían a una traidora pagando su deuda. Alejandro se dio la vuelta, dándole la espalda a ese desorden. Ya no tenía tiempo para el castigo. Miró el reloj. 25. Habían pasado 35 minutos desde que Ana había salido por la puerta. 35 minutos sola en esta grande y peligrosa ciudad de México. 35 minutos que él, Alex, la había hecho sufrir. El remordimiento se elevaba como las olas del mar. «Carlos», gritó Alejandro, saliendo corriendo de la oficina de contabilidad. «Llama por teléfono. Llama a don Mateo. Pregúntale dónde puede estar Ana. No tiene casa, no tiene dinero. El orfanato es su único refugio». Carlos corrió detrás de él mientras marcaba. «Estoy llamando, jefe». Pero él no contesta. Alejandro golpeó la pared del pasillo. El dolor en su mano lo hizo reaccionar un poco. Necesitaba actuar. No podía dejar que este remordimiento lo consumiera. «Revisa todas las paradas de autobús cercanas», ordenó Alejandro,
su voz apremiante, su respiración agitada. Revisa las cámaras de tráfico. No puede haber ido lejos. Va a pie. Encuentra cualquier rastro. Corrió escaleras abajo, ignorando el ascensor. Cada segundo que pasaba era una puñalada en su corazón, una y otra vez, sembrando un remordimiento insoportable. Ana, por favor, no desaparezcas. No dejes que te pierda otra vez. Por favor. Afuera empezó a llover. Las fuertes gotas de lluvia golpeaban la ventana, anunciando una noche de tormenta. Alejandro abrió la puerta y salió corriendo bajo la lluvia, dejando atrás las brillantes y cálidas luces de El Dorado. No necesitaba paraguas, no necesitaba chaqueta, solo necesitaba encontrarla, antes de que fuera demasiado tarde. La lluvia caía a cántaros, sumergiendo el paseo de la Reforma en una cortina de agua blanquecina. Alejandro salió corriendo por la puerta principal de El Dorado, sin importarle el superdeportivo, que estaba aparcado justo debajo del toldo, con un chofer esperando. Corrió a pie. La fría lluvia le golpeaba la cara, empapando su costoso traje en un instante. El barro de los charcos salpicaba, manchando sus brillantes zapatos de cuero hechos a mano. Pero Alejandro no se dio cuenta. Todos sus sentidos estaban concentrados en un único objetivo. En su mente solo había una imagen: Ana, la pequeña y flaca niña de 10 años de antaño, la que lo había cubierto con su propio cuerpo para protegerlo de los golpes. La pequeña chica a la que había humillado y echado a la calle hace un momento. El remordimiento lo carcomía sin cesar. «Ana», gritó, su voz ahogada por el trueno retumbante. Solo le quedaba desesperación. Corrió por la resbaladiza acera, buscando frenéticamente. Cada silueta encogida bajo un toldo hacía que su corazón se encogiera de esperanza, para luego romperse al darse cuenta de que no era ella. El teléfono en su bolsillo vibraba sin parar. Alejandro corrió mientras contestaba, el agua de la lluvia goteando por la pantalla táctil. «Jefe». Las cámaras de tráfico en la esquina de Reforma y Gandhi captaron una imagen de ella, gritó Carlos por teléfono, ahogando el sonido de la lluvia, trayendo una tenue pizca de esperanza. «Hace 10 minutos. Se dirige a la antigua estación de autobuses en la zona de Chapultepec. Conozco ese lugar». Alejandro colgó, cambiando de dirección. Sus pulmones le ardían como si fueran fuego. Cada respiración le traía el sabor amargo del arrepentimiento. Sus piernas le dolían, estaban exhaustas. ¿Cuánto tiempo hacía que no corría así? ¿15 años? Desde el día en que dejó el orfanato, se había acostumbrado a los asientos de cuero suaves, a la opulencia de las historias de millonarios. Había olvidado la sensación de desesperación al tener que usar sus propios pies para enfrentarse al mundo. Pero hoy, corría como un loco. Corría para alcanzar la conciencia que había abandonado. Corría para ahuyentar el remordimiento que le desgarraba el alma. La antigua parada de autobús apareció borrosa a través de la lluvia. Estaba solitaria al borde del parque. El techo de chapa oxidada temblaba violentamente con el viento. La luz amarillenta de la calle iluminaba una pequeña figura acurrucada en un banco de madera podrida. El corazón de Alejandro dejó de latir un momento y luego latió salvajemente, tan fuerte que parecía que iba a estallar. Era ella. Ana estaba sentada allí, empapada, su cabello rubio pegado a su rostro pálido. Se abrazaba fuertemente sus delgados brazos, temblando por el frío. A sus pies, sus zapatos rotos, empapados de agua. Se veía sola y frágil hasta lo más profundo. Una imagen grabada en la mente de Alejandro. Estaba intentando meter una moneda en la ranura del viejo teléfono público, atascado en un poste, pero sus dedos estaban entumecidos. La moneda seguía cayendo al suelo. Se agachó para recogerla y volvió a dejarla caer. Así, en vano. Esa imagen se superpuso a la de la niña Ana de 10 años, la hermanita que le había cedido el último trozo de pan seco en una fría noche de invierno, la que siempre lo llamaba hermano Alex, y prometía protegerlo a pesar de ser 3 años menor que él. Un dolor punzante le apretó el corazón a Alejandro, dejándolo sin aliento. ¿Qué había hecho? Él, el hermano mayor horrible, había convertido a su benefactora, a su hermana pequeña, en esto. Este remordimiento lo perseguiría toda la vida. El último autobús de la línea se acercaba rugiendo desde lejos. Sus faros barrieron la lluvia como los ojos de un monstruo.
Si ella subía a ese autobús, la perdería para siempre. La perdería de nuevo, después de 15 años de olvido. Ese miedo era más grande que la muerte. Alejandro reunió toda la fuerza que le quedaba en sus piernas doloridas. Corrió por un gran charco, salpicando barro por su cara. «Ana», gritó, usando toda su fuerza para que su llamada superara el rugido del motor del autobús y los truenos. Su voz estaba ronca, mezclada con la lluvia y las lágrimas. «Ana, pequeña Ana», el viejo nombre cariñoso, el nombre que había enterrado bajo el polvo del tiempo y el orgullo, brotó de su pecho como una dolorosa confesión, una súplica de perdón. Ana se estaba levantando, preparándose para hacer una señal al autobús. Su mano se detuvo en el aire. Ella lo escuchó. No era la llamada de un jefe furioso, era la llamada de un hermano perdido hace mucho tiempo, que traía consigo un remordimiento indescriptible. Lentamente se dio la vuelta. Bajo la luz parpadeante de los faros del autobús que se acercaba, vio a un hombre corriendo hacia ella. No era el arrogante Alejandro Vargas con su traje impecable, sino un hombre empapado, manchado de barro, con el pelo revuelto, corriendo con una desesperación extrema. Alejandro se detuvo bruscamente justo delante de ella, resbalando en el pavimento mojado, casi cayéndose. Jadeaba, su aliento exhalaba una nube blanca en el aire frío. Los dos se quedaron uno frente al otro bajo el toldo con goteras. La lluvia caía a su alrededor, formando una cortina de agua que los separaba del mundo exterior. Ana lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Retrocedió un paso, pegándose al poste de teléfono oxidado, como un animalito asustado ante un depredador. Pero el depredador había bajado sus armas. Todo el orgullo, todo el poder había desaparecido. Solo quedaba un arrepentimiento y un remordimiento extremos. Alejandro la miró profundamente a los ojos, no dijo nada del collar, no dijo nada del trabajo, solo miró la cicatriz irregular en su brazo derecho, ahora morada por el frío, la cicatriz que ella había recibido por él 15 años antes. Esa cicatriz era como un testimonio de su culpa, y entonces, para la sorpresa de Ana, el orgulloso millonario de El Dorado se arrodilló lentamente. Se desplomó en el sucio charco a sus pies, sin importarle que el barro empapara sus caros pantalones de vestir. La miró. El agua de la lluvia mezclada con lágrimas corría por sus mejillas. Su rostro estaba empañado por el dolor y el remordimiento. «Ana». Su voz se quebró, ahogada, cada palabra como si se desgarrara de su alma. «Soy yo, Alex. Lo siento, te he causado demasiado daño». La confesión de Alejandro cayó en el silencio estático, en medio del ruidoso aguacero, pero para Ana estalló como una bomba emocional. Se quedó clavada en el sitio, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al hombre arrodillado a sus pies. El agua de la lluvia corría por su rostro, lavando el brillo y revelando un rostro desnudo lleno de dolor y arrepentimiento. El remordimiento era evidente en cada rasgo. «Alex», susurró Ana. Su voz temblaba, sin atreverse a creer lo que escuchaba. Ese nombre, hacía 15 años que no lo pronunciaba. El nombre pertenecía a un recuerdo lejano, a un niño flaco que siempre se escondía detrás de ella cuando lo acosaban. Alejandro asintió frenéticamente, el agua de la lluvia mezclada con lágrimas salobres en sus labios. Extendió la mano, tembloroso, queriendo tocar la mano fría de ella, pero la retiró sintiendo que no era digno. Se sentía demasiado sucio, demasiado culpable. «Soy yo», dijo Alejandro con la voz ahogada, cada palabra como si la hubiera reprimido desde lo más profundo de su ser. «Lo siento, pequeña Ana. Lo siento por haberte olvidado. Lo siento por no haberte reconocido antes. Lo siento por todo lo que hice hoy. Te humillé, te descarté, te hice sufrir tanto. Merezco sufrir este remordimiento para siempre». Ana miró su mano, una mano grande, bien cuidada, muy diferente a la mano delgada y sucia del pequeño Alex de antaño. Luego miró su costoso traje empapado y finalmente miró sus conocidos ojos grises. Eran esos ojos que siempre la miraban con absoluta confianza cada vez que ella le compartía la mitad de un pan seco. Pero también esos mismos ojos, hace apenas una hora, la habían mirado con el más profundo desprecio. Esos ojos habían ordenado registrarla. Esos ojos habían sido testigos de cómo la humillaban y la echaban como a un perro callejero. Ese dolor estaba grabado,
atormentando el alma de Ana. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, no por el frío, sino por el horror. Retrocedió, pegándose al poste de teléfono oxidado. Su respiración era rápida, asustada. No, Ana negó con la cabeza. Su voz se rompió, como si se disolviera en la lluvia. No puede ser. Tú no eres Alex. Mi Alex nunca haría eso. Mi Alex nunca me humillaría así. Ana, por favor, suplicó Alejandro, arrastrando las rodillas por el suelo mojado, intentando acercarse a ella. Estaba cegado. Fui engañado. Camila, ella te tendió una trampa. He descubierto la verdad. Eres inocente. He venido a llevarte a casa para expiar todos los errores, todo el remordimiento que he causado. Llevarme a casa. Ana se rió, una risa amarga llena de lágrimas que sonaba como cristales rompiéndose. ¿A dónde? Al lugar donde me tiraste dinero a la cara, al lugar donde me llamaste de baja calaña, basura que debe ser desechada, al lugar donde fui humillada hasta los huesos ante cientos de personas. Ella lo miró directamente a los ojos. Su mirada ya no mostraba miedo, sino una profunda tristeza. La tristeza de la traición de la persona que más amaba, la persona que había esperado toda su vida. Su remordimiento era aún mayor que el de él. ¿Sabes, señor Vargas?, dijo Ana, cada palabra como una puñalada en el corazón de Alejandro, dejándolo sin aliento. Durante 15 años, siempre guardé nuestra foto en mi cartera. Siempre me dije a mí misma que Alex estaba en algún lugar, viviendo bien, y que seguía siendo el niño amable de antes. Esa fue mi única esperanza en los días más oscuros. Esa es la única historia romántica en la que creía. Se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía salvajemente, dolorosamente, pero hoy, con tus propias manos, has destrozado esa esperanza. No solo me humillaste, mataste a Alex dentro de mí, me quitaste todo lo bueno en lo que alguna vez creí. Alejandro se quedó paralizado, sintió que su pecho se apretaba, se aplastaba. El dolor de Ana se le transmitió, 1000 veces, 10.000 veces más fuerte, convirtiéndose en un remordimiento sin salida. Se dio cuenta de que su dinero y su poder eran completamente inútiles ante esta profunda herida. ¿Sientes el dolor de Ana? La persona que más la humilló es la misma a quien amó y esperó durante años. Si fueras Ana, ¿perdonarías a Alejandro en este momento? Comparte tus pensamientos. Ana, dame una oportunidad, dijo Alejandro, su voz débil, desesperada, como la de alguien que se está hundiendo. Te lo compensaré, te daré todo, dinero, honor, una nueva vida. Dedicaré el resto de mi vida a expiar mis pecados, para aliviar este remordimiento. Volvió a extender la mano. Esta vez le agarró el dobladillo empapado del vestido, aferrándose a él como si fuera la última pizca de vida. Ana miró la mano de él que la sujetaba. Suavemente, pero con decisión, le quitó los dedos. No necesito tu dinero, dijo Ana, su voz extrañamente tranquila, pero esa tranquilidad era más dolorosa que un grito. Y tampoco necesito tu compasión. Lo que necesito es respeto, y ya lo perdiste, ya me humillaste lo suficiente. El claxon del autobús sonó estridentemente. El último autobús de la línea se detuvo justo delante de ellos. La puerta se abrió con un silbido. Ana le dio la espalda a Alejandro. El pequeño Alex que salvé está muerto, dijo, sin volverse. Su voz se perdió en la lluvia, pero cada palabra fue como una puñalada a su corazón. El hombre arrodillado frente a mí es solo el cruel señor Vargas. Adiós. Ella subió al autobús. Alejandro quiso levantarse, quiso correr tras ella, quiso retenerla a toda costa, pero sus piernas estaban paralizadas. El arrepentimiento y la humillación lo clavaron al suelo, no podía moverse. Se sentía como una estatua bajo la lluvia, sumido en el remordimiento. La puerta del autobús se cerró. El autobús rodó ruidosamente, llevándose a Ana, dejando a Alejandro arrodillado solo bajo la lluvia torrencial, más solo y destrozado que nunca, ahogado en el océano de un remordimiento sin salida. El viejo autobús se desvaneció tras la cortina de lluvia blanquecina, dejando una estela de humo gris que se fundía en la oscuridad. Alejandro seguía arrodillado, la lluvia empapando cada fibra de su ropa, helándolo hasta los huesos, pero no sentía nada. El vacío en su corazón era más grande que cualquier tormenta. Había recuperado a Ana,
pero la había perdido en ese mismo instante, perdiéndola de la manera más dolorosa. El remordimiento se elevaba sin cesar. Lentamente se puso de pie. Sus piernas entumecidas lo hicieron tambalearse. Miró fijamente el vacío donde el autobús acababa de desaparecer, jurándose una promesa a sí mismo, una promesa grabada hasta lo más profundo de sus huesos. No se rendiría. Esta vez no la dejaría desaparecer como 15 años antes. Expiaría sus pecados a toda costa. Un año después, barrio de Roma Norte, Ciudad de México. Una hermosa tarde soleada, el viento fresco del otoño soplaba hojas amarillas por la acera empedrada. La esquina de la calle olía a pan recién horneado que emanaba de una pequeña y encantadora pastelería llamada La Dulce Flor. La tienda no era muy grande, pero estaba delicadamente decorada con cestas de flores frescas y tonos pastel cálidos. Los clientes hacían cola en el mostrador, esperando pacientemente para disfrutar de la famosa tarta de frutas. Detrás de la caja, una joven con el pelo rubio recogido con un moño se movía rápidamente, envolviendo pasteles para los clientes. Era Ana. Ya no llevaba el viejo y holgado uniforme de camarera. Hoy, vestía un elegante vestido camisero color crema, que acentuaba su figura esbelta pero llena de vida. Su rostro estaba sonrosado, sus ojos brillaban con una sonrisa segura. Ya no era la chica encogida por el miedo bajo la lluvia de antaño. Ella era la dueña de este lugar, la dueña de su vida. El timbre de la puerta tintineó. Entró un hombre. Era alto, vestido con un suéter de cuello alto gris y unos jeans sencillos, muy diferente de los costosos trajes que solía ver en las revistas de negocios. No venía con guardaespaldas, no había ruido. Se paró en silencio al final de la cola. Alejandro Vargas, ahora un millonario muy cambiado, seguía siendo el dueño de El Dorado, pero con un corazón diferente. Durante el último año, había cumplido su promesa silenciosa. No apareció de repente para alterar la vida de Ana. La apoyó discretamente a través de un fondo de inversión para startups anónimo, asegurándose de que tuviera suficiente capital para abrir la panadería de sus sueños sin sentirse en deuda. También había transformado El Dorado, convirtiéndolo en el lugar que más respetaba a sus empleados en la ciudad, y había establecido la Fundación Benéfica Santa Lucía para patrocinar a cientos de niños huérfanos. Se había esforzado al máximo para expiar sus pecados, para que el remordimiento en su interior se aliviara gradualmente. Hoy era el día en que decidió salir a la luz, enfrentarse a Ana. La cola se hizo más corta. Finalmente, Alejandro se paró frente al mostrador. Ana estaba inclinada, anotando en el libro de contabilidad. «Hola, ¿qué le gustaría, señor?», preguntó, con voz alegre y profesional, sin levantar la vista. «Quiero una tarta de fresa», dijo Alejandro, su voz profunda y familiar, con un ligero temblor de nerviosismo. «Y una disculpa tardía, si la aceptas». La mano de Ana, que sostenía el bolígrafo, se detuvo. Lentamente levantó la cabeza. Sus grandes ojos marrones se encontraron con sus ojos grises. El tiempo pareció detenerse en la pequeña pastelería. El aroma a vainilla y fresa parecía volverse más dulce. Ana lo miró. No vio al arrogante señor Vargas. Vio a Alex, el hermano que alguna vez se había perdido pero que ahora había encontrado el camino de regreso. La sinceridad y el arrepentimiento, el remordimiento en sus ojos, eran más claros que cualquier palabra. El dolor de antaño seguía ahí, como la cicatriz en su brazo, pero ya no sangraba. Había sanado, convirtiéndose en parte de quien era, recordándole su propia fuerza. Una sonrisa suave y lenta apareció en los labios de Ana. No era una sonrisa social, sino una sonrisa de perdón y paz. «No quedan tartas de fresa», dijo Ana, su voz con un toque de picardía. Cerró el libro, salió del mostrador. Alejandro estaba momentáneamente confundido. «Oh, ¿en serio?». Ana se acercó a la pequeña mesa en la esquina de la ventana, donde había 2 tazas de café humeante que acababa de preparar para sí misma. Corrió una silla y se sentó, señalando la silla de enfrente. «Pero todavía queda café», dijo, mirándolo con ojos cálidos. «Esta vez, yo invito. ¿Quieres tomarlo conmigo, Alex?». Alejandro se quedó inmóvil por un segundo. Luego una sonrisa radiante iluminó su rostro, borrando toda la melancolía del último año, aliviando en parte el remordimiento que lo carcomía. Se acercó, corrió la silla y se sentó frente a ella. Ya no había distancia entre jefe y empleado. Ya no había ricos y pobres,
Solo dos personas iguales, dos almas que habían pasado por la tormenta para encontrarse de nuevo. Gracias, dijo Alejandro suavemente, tomando la taza de café. Su mano temblaba ligeramente. Gracias, pequeña Ana. Fuera de la ventana, la brillante luz del sol de la tarde iluminaba el letrero de La Dulce Flor, y a ellos dos, anunciando un nuevo comienzo, completo y lleno de esperanza. La historia de Ana y Alejandro podría terminar aquí, pero su eco no lo hace, porque lo más inquietante no reside en la revelación del traidor, sino en la pregunta silenciosa que subyace. ¿Estamos utilizando la riqueza para valorar la dignidad humana y la pobreza para presumir la culpa? La tragedia de Ana no nació de la privación material, nació de la indiferencia del poder, de la costumbre de escuchar al que tiene más estatus en lugar de al que dice la verdad. Cuando la sociedad asume que la pobreza va de la mano de la codicia, la injusticia se legitima con esos mismos prejuicios. Alejandro Vargas aprendió la lección más cara de su vida. El dinero puede comprar el servicio, pero no el perdón. Y la comprensión, si llega tarde, siempre viene acompañada de un remordimiento incesante cada vez que se mira la cicatriz del pasado. En cuanto a Ana, no necesitaba subirse a un podio de honor para demostrar su valía. Solo necesitaba dar la espalda a tiempo a la humillación del dinero, porque hay victorias que no se miden con ovaciones, sino con el hecho de que no permites que el mundo doblegue tu dignidad, incluso cuando tus manos están vacías. Si estuvieras en la situación de Ana, entre el hambre y la humillación, ¿te inclinarías a recoger los billetes o te marcharías con un corazón orgulloso? Si apoyas su espíritu, deja un comentario. Elijo el autorrespeto para que juntos difundamos el poder del autorrespeto. Aunque esta es una historia ficticia, lo que refleja los prejuicios, la humillación y la redención es muy real y podría estar ocurriendo en algún lugar a tu alrededor. Esta historia nos recuerda que la bondad no es algo por lo que competir y la justicia solo tiene un verdadero significado cuando quienes tienen poder se atreven a escuchar con el corazón. Califica esta historia del 0 al 10 y no olvides compartir con nosotros. ¿Alguna vez has tenido que luchar para mantener tu identidad frente a la imposición de otros? Gracias por acompañar a Ana y Alejandro en este emotivo viaje. La historia nos recuerda que la dignidad humana no puede ser robada y la bondad, aunque a veces olvidada, siempre encontrará el camino para resurgir. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal y compartirla para difundir el mensaje de amor. Nos vemos en las próximas historias. Nos vemos en Historias con Magia, donde cada historia es un recordatorio de que la verdad puede ser oscurecida por el brillo, pero la verdad nunca desaparece.